Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estoy nuevamente acá para llevarles una nueva enseñanza de lo que es la autoridad. Vamos a través de esta enseñanza a saber lo que es lo que representan las autoridades impuestas por Dios, teniendo en cuenta pues de que la primera autoridad en nuestra vida es Dios. Ese es el objetivo de esta lección. Dios es un Dios de orden y toda autoridad debe ser respetada en señal de obediencia por lo que Él estableció y determinó de acuerdo a su voluntad y infinita sabiduría. Vamos a hacer una oración para que Dios nos respalde, para que me unja y pueda pues yo aportarles lo mejor como siempre lo he querido. Padre bendito del cielo, gracias te doy, Señor, por este día, por esta hora, Señor, que has dispuesto, Señor, para llevar esta enseñanza, Señor, de lo que tú has impuesto, de lo que es la autoridad, Señor, tú siendo la máxima autoridad, para que las personas entiendan y aprendan, Señor, que toda autoridad debe ser respetada y que toda autoridad es impuesta por ti. Te doy infinitas gracias, Señor, por disponer en mi corazón este deseo de enseñar y aportar los conocimientos que tengo, Señor, para el bien de mi prójimo y con el deseo pues de que esto que yo enseño pues pueda ser aplicado y pueda ser enseñado también a otras personas para que sea de buen provecho para todos. Te pido, Señor, que te quedes con tu presencia aquí para que me respaldes y me ayudes, Señor, a hacer un buen aporte de este mensaje, de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues las clases de autoridad, vemos que entonces la primera autoridad es la autoridad divina, que es la que viene de Dios y está en primer orden. Vámonos al libro de Juan de la Biblia, el capítulo 10, versículo 17-18. Wow. Capítulo 10, versículo 17 al 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego con mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces aquí vemos cómo nos dicen a través de este versículo, nos explica el Señor que Jesucristo estaba hablando después a los discípulos y les decía que Dios le había dado autoridad a él, le había dado esta misión de entregar su vida, pero que también tenía autoridad para entregarla y para recibirla, que eso fue lo que Dios le encomendó a él. Bueno, ahora vamos a ver, vámonos para ver otro ejemplo de donde nos reiteran la autoridad que tiene Jesucristo. Vámonos a Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí vemos nuevamente en este versículo de Mateo como cuando Jesús se le apareció a los discípulos les reiteró nuevamente la autoridad que le había sido dada a él desde el cielo, del Padre Celestial. Le había dado autoridad tanto en la tierra como en el cielo. Por eso también les dio autoridad a ellos para que fueran a ser discípulos y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que él había mandado. Entonces este es otro ejemplo pues de la autoridad que tiene Jesucristo en la tierra. Ahora vamos a Lamentaciones capítulo 3, 37, versículo 37 al 38. Dice así:
¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? O sea que aquí nuevamente vemos otro ejemplo de la autoridad que tiene, que viene desde lo alto, ¿cierto? Que es Dios, por mandato de Dios que suceden las cosas en la tierra, como en el cielo, como vimos en el otro ejemplo. Entonces, que acontece lo bueno y lo malo. Bueno, aquí aclaro, lo bueno, todo lo bueno viene de Dios, lo malo Él lo permite pues porque Él en su infinita sabiduría sabe por qué permite pues que lleguen las cosas malas, porque pues como sabemos siempre hay un equilibrio en todo, ¿cierto? Entonces, ahí pues vemos el otro ejemplo muy claro de lo que es la autoridad de Cristo. Ahora vámonos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 31-36. Dice así: no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente, vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado, y a Nabucodonosor lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Vemos aquí un ejemplo palpable de que cuando uno no está bajo la dirección de Dios y bajo la voluntad divina de Dios y bajo su orden, como Él estableció el orden, de que Él está en primer orden de todo, pues nosotros, ¿qué podemos esperar? Maldición en nuestra vida, porque pues la palabra de Dios es muy clara y dice que todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios acarrea maldición, ¿cierto? Entonces, este señor, este rey, él tenía su esplendor, su reino, pero él nunca había reconocido que era por Dios, que él tenía todas esas cosas, que todo se lo había dado, era Dios, hasta que en un momento le fue quitado todo debido a su soberbia, a su orgullo y a su vanagloria, porque todo lo que sea sin separado de Dios es vano. Entonces, cuando ya él tocó fondo y llegó a lo más profundo, estar casi como un animal, ya sufrió y ya a través de ese sufrimiento, de esa prueba, él pudo crecer y discernir que en realidad sí, reconocer que había un Dios, lo alabó, lo glorificó y reconoció, y entonces ahí ya Dios lo honró nuevamente y le devolvió pues lo que él tenía y mayormente, porque Dios es justo, es bueno. Entonces le devolvió mucho mejor de lo que estaba antes. Llegó a ser este rey cuando ya reconoció que siempre hay una persona más arriba que uno. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? Como siempre, la humildad. La soberbia no conlleva a nada y es falta de sabiduría. Bueno, vámonos ahora ya hasta aquí pues ya quedan claros los ejemplos de lo que es la autoridad que viene de Dios y que hay que tenerla en cuenta siempre. Vamos al segundo clase de autoridad, que es la autoridad de los padres, o sea, los padres biológicos. Vámonos a Proverbios 1, del 8 al 9. Proverbios 1, del 8 al 9 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Claro, Dios delegó en los padres nuestros la autoridad que Él tiene sobre todos nosotros aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender que nuestros padres biológicos también están siendo dirigidos por Dios, por eso debemos atender a sus correcciones
escuchar las enseñanzas de que los consejos que nos da nuestra madre, no ser rebeldes, los hijos, no ser rebeldes a sus padres, atender lo que les dice su madre. La madre siempre da la parte de la ternura, de esa compañía, de esa parte más apegada como a la intimidad. El padre da la seguridad, corrige, da, como se dice, como el respaldo de la seguridad, hablando pues a nivel emocional en un hogar. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque esto lo instituyó Dios y lo delegó Dios como autoridad y no lo debemos pasar por alto si queremos que nuestra vida y nuestro hogar siempre esté bajo la bendición de Dios. Vámonos entonces para el libro de Efesios para ver otro ejemplo en el capítulo 6 del 1 al 3. Dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Claro, aquí hay que aclarar una cosa, dice: hijos míos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Por qué en el Señor? Porque si los padres deben estar bajo la dirección y la autoridad de Dios, para que así ellos puedan tener la autoridad de manera justa y sabia sobre sus hijos. De lo contrario, difícilmente van a impartir lo que es justo sobre sus hijos y lo que más les conviene. Siempre debemos tener la dirección de Dios. Eso es una cadena que hay que llevarla en orden, porque Dios lo dijo. Y además de que es el primer mandamiento con promesa, porque nos dicen aquí que el que honra a su padre y a su madre le va bien, tiene larga vida en la tierra. Entonces, qué bonito este versículo, porque es un mandamiento y que además tiene promesa. Bueno, ahora vámonos al tercer punto de la autoridad del esposo con la esposa. Vámonos al primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Nuevamente aquí nos reiteran lo dicho, ¿no? Dios es cabeza de Cristo, el hombre es cabeza de la mujer, porque primero se creó Adán y la mujer salió de una costilla, o sea que en orden, nada más desde ahí vemos que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces hay que tener en cuenta ese orden para poder nosotros estar bajo la voluntad de Dios y tener bendición en nuestras vidas, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros queramos emprender. Vamos a ver ahora otro ejemplo de la autoridad del esposo sobre la esposa, que es en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 20. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Otra vez reiteran, recalcan nuevamente: Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, pues somos nosotros, ¿cierto? Los que lo seguimos. Y el esposo es cabeza de su esposa. Bueno, ahora vamos a ver, o sea que aquí con esto nos quieren decir que la esposa debe estar sujeta a la voluntad del esposo siempre y cuando el esposo esté bajo la voluntad y en obediencia a Dios. Ahora vamos a ver primera de Pedro 3 del 1 al 4. Otro ejemplo, dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Exactamente. Si una mujer no está sometida o sujeta a la voluntad del esposo, como manda la palabra de Dios, y se lo dice a su esposo, pero no se lo demuestra, porque hace lo contrario a lo que Dios quiere, que quiere ser ella la que manda, o la que dirige, o la que maneja al esposo, entonces difícilmente pues va a ser testimonio, ¿no?, de lo que Dios ha impartido y lo que Dios quiere como que Dios quiere que se maneje un hogar. Entonces,
Si la esposa se somete y es obediente a lo que Dios quiere, pues se va a ver entonces ahí, va a estar llena del Espíritu Santo, y al estar llena del Espíritu Santo va a ser testimonio de que en su hogar van a marchar las cosas bien. Entonces la esposa va a ser testimonio del esposo de lo que ella, no solamente de lo que dice, sino de lo que demuestra y lo que pasa en su hogar. Y entonces va a ser ganado ese esposo como un seguidor de Cristo, también como un cristiano. Bueno, acabé de leer. Hasta aquí pues ya quedó claro. Vamos a ver entonces el cuarto ejemplo de lo que son las autoridades públicas. Vámonos a Romanos 13 del 1 al 5. Romanos 13 del 1 al 5 dice así: el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Aquí nuevamente, pues voy a parar un momentico aquí, que es para explicar. Todo el que se rebele contra autoridad, cualquiera que sea, la primera que viene de Dios, que es desconocer las leyes, incumplir las leyes, me refiero a las leyes de Dios, ¿no? Los mandamientos. De ahí para allá pues vienen las autoridades terrenales, que son las autoridades que Dios delegó a los padres. Después la autoridad del esposo con la esposa. Aquí vienen las autoridades públicas. Todo eso, cuando no hay obediencia, pues ¿qué pasa? Que recibirá castigo. Los que así proceden reciben castigo. ¿Por qué? Porque hay transgresión, porque hay desobediencia, porque se está haciendo lo contrario a lo que Dios ha instituido, y todo lo que se hace en contra de la voluntad de Dios acarrea maldición. No porque Dios maldiga, porque Dios no maldice a nadie, no, hay que entender la palabra. Todo lo que se hace contrario a la voluntad de Dios no es prosperado, no puede ser prosperado, porque va en contra de la voluntad de Dios. Eso es muy sabio, muy digerible, ¿no? Bueno, ahora dice aquí, ¿por qué? El versículo 3, ¿no? Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pues ya sabemos que la conciencia es lo que nos permite discernir entre lo que es bueno y es malo. Entonces, ¿por qué dice aquí que por razones de conciencia? Porque pues si nosotros estamos en desobediencia contra lo que Dios ha instituido, que es la autoridad, entonces ¿qué va a haber? Todo sería un caos si nosotros quisiéramos que las cosas fueran como nosotros quisiéramos. Por eso Dios es un Dios de orden, y dejó instituido y delegó en todos nosotros una misión, algo, en los padres, en los esposos, en las autoridades públicas, que es lo que estamos viendo. Entonces, todo lo que se haga en contra de la voluntad de Dios acarrea maldición. Entonces hay que someterse a las autoridades, no solamente también como dice aquí, porque así tiene que ser, sino porque debemos saber que debemos temer a Dios y debemos hacer las cosas porque debemos actuar bien, no solamente porque nos lo impongan, sino porque tenemos que tener conciencia de que lo malo no es lo que se debe hacer, lo que no nos va a favorecer. Entonces hay que tener sabiduría y hacer las cosas como Dios manda. Bueno, entonces hasta ahí llegó la explicación. Ahora vamos a las autoridades, otras autoridades. Bueno, pues yo aquí pienso que hay otras autoridades, como las autoridades de los maestros o docentes, que me parece una labor muy bonita la que hacen, la misión que tienen los maestros o docentes de los colegios, de las escuelas, los maestros que enseñan diferentes cosas, artes, música. Bueno, me parece una misión muy bonita porque están transmitiendo de lo que ellos saben, de lo que Dios les da, le transmiten a otras personas.
y las autoridades que tienen, digamos, los jefes, ¿no? Que hay que respetar la autoridad de los jefes, las personas que están por encima de uno en el campo laboral. También las de los líderes pastorales, que sabemos que todos los líderes pastorales, los que enseñan, transmiten el evangelio, la palabra de Dios, están dirigidos por Dios. También esa otra forma de autoridad. Vamos a Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí vemos entonces que cuando nosotros somos rebeldes a la autoridad, cuando somos desobedientes a la autoridad que Dios instituyó, que Dios dejó, que Dios delegó como misión a cada persona, a diferentes personas, ¿qué pasa? Si nosotros estamos desobedeciendo, estamos dañando el marco de orden que Dios dejó. ¿Y qué pasa? Pues como dice aquí, para que ellos hagan su tarea con alegría, para que no haya problemas de quejarse, no hayan disensiones, no hayan, ¿cómo se dice? Sí, para que la persona no tenga que perder su rumbo, su objetivo y todo lo que tiene que hacer una persona que tiene autoridad ante un grupo, ante cualquier situación que tenga que manejar. Entonces, pues hasta aquí ya llegó el tiempo de esta enseñanza, con mucho amor, espero que la pongan en práctica y que repasen los versículos para que puedan analizarlos, y me despido con mucho amor, que Dios los bendiga abundantemente y ya nos estaremos en una próxima oportunidad con otra enseñanza de edificación. Hasta luego.